al aire, ya me han dado la señal, así que les damos la más cordial bienvenida a todos, a todas, a todes. Aquí estamos nuevamente, esta es una nueva instancia de encuentro, de escucha acá en la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad Juan. Estamos en una noche un poco fría acá en Chile, en Valparaíso, en el Gran Valparaíso. Acá estamos todos, la verdad es que todas las personas que están viendo pantalla estamos acá en una semana intensa acá en Chile. Para que nos están viendo, ya habían personas conectadas desde Argentina. Bueno, vamos a presentar inmediatamente a las personas que nos acompañan, porque hoy día estamos en un conversatorio muy especial, en donde vamos a hablar sobre orientaciones para hablar y escribir sobre autismo en medios de comunicación. Y esto está enmarcado en algo muy emocionante que nos pasó en estos últimos días, porque estableciendo contacto con el Colegio de Periodistas de Chile, decidimos lanzar una alianza de trabajo conjunta. Esta es una alianza de trabajo entre el Colegio de Periodistas y la Fundación Juan por el derecho a la comunicación. Bueno, para conversar sobre esto y abordarlo un poquito más en profundidad y contarles en detalle todo este contexto de cosas interesantes que se van a venir ahora de manera conjunta, nos acompaña Danilo Ahumada, que ya lo están viendo acá en pantalla. Hola Danilo. Danilo es el presidente nacional del Colegio de Periodistas de Chile y además es profesor académico en la Universidad de Playa Ancha, universidad acá de Valparaíso también. Así que Danilo, un millón de gracias por estar acá hoy día. Gracias a ustedes, saludar a todos y a todas y a todos que nos están viendo, así que muy contento de este inicio de trabajo colectivo. Muy bien. Bueno, ya ven en pantalla también que nos está acompañando Aileen Falk Aliaga, integrante, cofundadora de Fundación Juan, mujer autista, estudiante universitaria de la Universidad de Valparaíso y además profesora en el Diplomado de Autismo de la Universidad de Valparaíso. Y la opinión de Aileen acá es sumamente importante. Ella también nos ayudó a tener buenos conceptos en el material que dimos a conocer, ¿cierto? Hace una semana, sobre orientaciones sobre cómo hablar y escribir sobre autismo en medios de comunicación. Así que también vamos a estar conversando con Eileen. Así que, hola Eileen, para que saludes a todo el mundo. Muy buenas noches a todos. Espero que de este pequeño conversatorio en realidad pueda salir algo bien productivo y que nos pueda servir a todos como una sociedad. Sí, es lo que más queremos. Bueno, y ya la están viendo en pantalla a nuestra querida Andrea Rabí. Ella es intérprete acreditada en lengua de señas chilena desde el año 2013, es autodidacta y posee experiencia en el área de educación. Trabaja como intérprete del Servicio Nacional de Discapacidad Senadis. Andrea, querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Así que ya saben que estamos acá con este aporte tan importante de lengua de señas. Y en los controles, ya lo saben, está Manuel Marambio, nuestro querido Manuel. Gracias Manu por todo el esfuerzo. Hoy día fue un día complejo, así que muchas gracias por todo el esfuerzo, por estar acá haciendo posible esta transmisión. Manuel es productor técnico del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y productor de Proaxis Media. Así que bueno, habiendo hecho esta introducción, empecemos con esta conversación tan interesante. La verdad es que lo que primero queríamos explicar es que justo ¿cuánto? 2 semanas, todo ha sido muy reciente, nos enteramos de una gran noticia internacional en que en diversos medios de comunicación de Chile y del mundo se daba a conocer que Elon Musk había declarado en un programa de televisión muy visto en Estados Unidos, había comunicado su condición Asperger. Él dijo: yo soy Asperger. Y muchos medios de comunicación pusieron titulares con esto, ¿cierto? Y en varios titulares vimos: Elon Musk sufre Asperger, padece Asperger, tiene esta enfermedad. Y muchas personas, entre las que me incluyo, reclamamos porque, bueno, ¿cómo otra vez? Que hay que explicar que no es, el autismo es una condición, no es una enfermedad, no es algo que se sufre, no se padece. Pero cuando nos pusimos a revisar, tratándonos de poner en el lugar de los periodistas, ¿qué pudiesen revisar para ser oportunos y tener un uso adecuado del lenguaje? La verdad es que habían pocas herramientas fáciles de encontrar, breves, ¿cierto?, que permitieran que rápidamente un periodista o una periodista pudiesen eh, hacer un check de información para poder abordar de manera correcta. Y ahí nos decidimos en la Fundación Juan a elaborar un material basado en un material que ya dio a conocer el año 2017-2018 la Confederación de Autismo España, que fue muy interesante, es un minuto también, porque siempre en Europa nos llevan un poquito más adelantados en estos debates, y elaboramos este material que fue muy bien acogido en nuestras redes al menos, se difundió ampliamente,
Y ahí surgió hasta esta inquietud de poder trabajarlo con el Colegio de Periodistas para que esto le llegue a las personas que trabajan, a los profesionales, los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, ¿cierto? Y este fue el material que preparamos, ¿cierto? Y lo comentamos antes de hacerlo público con Aileen. Aileen, y en ese sentido, nos gustaría escuchar tu opinión sobre cómo lo percibiste tú también, desde tu condición, como esta posibilidad de que se pudiese contar con un material. ¿Tú crees que pudiese ser un aporte el que tengamos este material a disposición de manera libre, ¿cierto? Por supuesto que sí, yo lo encuentro una gran forma de poder ayudar a escribir de una forma correcta, de que se entienda que el autismo es una condición del neurodesarrollo, es algo que está durante todo el ciclo de vida y que por sobre todo no es algo que se sufre, es algo que se vive y que toda persona autista lo vive de manera diferente, por lo cual hay que tener mucho cuidado y sobre todo no creer en los estereotipos que se muestran en numerosos lugares desde literatura, cine, etcétera. Justamente, y esto que plantea Aileen, que en el fondo tiene que ver con un trato desde la empatía, desde el respeto, hace sentido también para ustedes, Danilo, en el Colegio de Periodistas, que han levantado una serie de acciones que tienen que ver justamente con un enfoque de derechos humanos también. Y primero agradecer de manera estamos muy contentos con este convenio, esta iniciativa que se va a traducir también en algún minuto en otras acciones, esperábamos en talleres precisamente dirigidos a nuestros colegas y a los trabajadores en general de las comunicaciones, porque nosotros hemos puesto siempre el foco, precisamente lo que tú decías, Gaby, un periodismo basado en los derechos humanos, un periodismo basado en la dignidad de cada una de las habitantes de este territorio. En un territorio que muchas veces quieren hacernos creer que es un territorio homogéneo, pero en realidad está la heterogeneidad permanente. Entonces, eso está relacionado con cada uno de los territorios, con cada uno de los espacios. La política pública, y además está relacionada además con el contexto, no solamente con los medios de comunicación, sino que con los contextos políticos sociales. Las políticas públicas, por lo menos en Chile, siempre se han generado desde las cúpulas mirando al otro como un ser inferior. Por lo tanto, ahí hay una lógica siempre del subalterno, es decir, que los ciudadanos, con nuestras diferencias, no hemos podido ser parte precisamente de la elaboración de políticas públicas y en este caso que se vinculen directamente con el quehacer de los medios de comunicación. En esta línea nosotros estamos vinculándonos estrechamente, por ejemplo, hoy día con la Defensoría de la Niñez, precisamente para que el tratamiento ético en los medios de comunicación sea un tratamiento que corresponda y que dignifique la vida de los niños y niñas adolescentes. También hicimos un trabajo en la región de Valparaíso con fundaciones vinculadas al cáncer, porque también hay un tema ahí de lenguaje. Siempre está el tema de la épica, ganó en la lucha contra el cáncer. Y un poco lo que decía Aileen me parece importante, es como reconocer esta diversidad y reconocer que cada uno de nosotros puede hacer un aporte desde su condición o de cada una de nuestras características. Entonces, para nosotros es muy importante colocar siempre el foco en materia de derecho humano, en materia de la diversidad, y por eso que también el contexto que estamos viviendo es tan interesante, porque estamos avanzando también en el derecho a la comunicación, como presentaba Gaby al principio, y ese derecho a la comunicación también tiene otro derecho asociado que es el derecho a la información. Y cuando hablamos de derecho a la información necesitamos medios, necesitamos pluralismo en los medios de comunicación, pero además necesitamos un periodismo con enfoque en derecho humano y, como vuelvo a insistir, coloque, por supuesto, y por sobre todo la dignidad de cada uno de los habitantes de este territorio y, en el fondo, no construye estas ideas de muchas veces la victimización, otras veces la criminalización, otras veces esta lógica lastimera, esta idea de pena que a veces uno encuentra en los medios de comunicación, y nosotros somos convencidos, por lo menos, que el periodismo tiene que avanzar no solamente en colocar a los habitantes, a la ciudadanía, a los territorios, la diversidad en un concepto de fuente, sino que también en la elaboración de materiales y de trabajo comunicacional audiovisuales. Por ejemplo, pensar en una televisión que incluya la mirada presente de los niños, niñas, adolescentes, de los pueblos originarios, mostrar esa diversidad que es tan rica en Chile y que lamentablemente los medios de comunicación hoy día muestran una mirada muy sesgada, una mirada centralista por sobre todo los medios grandes de comunicación, y que dejan afuera obviamente todas estas diversidades que a nuestro juicio son fundamentales para comprender este Chile diverso y heterogéneo. Justamente porque
finalmente hay algo que siempre hemos conversado nosotros, además en el equipo de la Fundación FUAN, con todas las cofundadoras y junto con Ailín, por supuesto, de cuán importante es cómo hablamos, cómo nos referimos, qué imágenes mostramos, porque todo eso va aportando, ¿cierto?, a una construcción de símbolos, de realidad, y finalmente a partir de eso vamos construyendo conceptos. En este caso, en torno a la sociedad neurodiversa que realmente somos, porque somos una sociedad neurodiversa. En ese sentido, Ailín, ¿a ti te ha pasado que has tenido que confrontar muchos estereotipos en torno al autismo? ¿Hay una imagen preconcebida, estereotipada, que tú crees que ya está como instalada en la sociedad? ¿Cómo te ha tocado vivirlo a ti en ese sentido? O sea, por supuesto que se pueden denotar estereotipos que se ven en la sociedad, se reflejan en la sociedad, y de hecho, como mencioné antes, podemos verlos reflejados en cosas como el cine, ciertas series como Atypical, The Good Doctor, The Big Bang Theory. Son series que presentan estereotipos de autismo y no es que esté malo. Hay autistas que sí son así, pero no todos son así. El estereotipo finalmente nace por un lado por una falta de conocimiento, desinformación o incluso información errada. Todo eso fomenta los estereotipos. Yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás yo hice el siguiente ejercicio en una charla que había hecho, que ¿cuál es el concepto que se tiene comúnmente de autismo? ¿En qué pensamos cuando nos dicen la palabra autismo? Probablemente se piense en un niño, y quiero que se fijen bien en esto, en un niño, no en una niña, que no habla, no mira, tiene movimientos estereotipados. Normalmente se tiende a pensar en eso, pero el autismo va mucho más que eso. Las personas autistas, como hemos mencionado, están dentro de un espectro, es decir, es un abanico de posibilidades. No todos los autistas son iguales, ningún autista es igual. A mí me ha gustado decir que cada autista es un universo, es un mundo distinto. Y es por esto mismo que necesitamos de una forma tan importante y tan urgente que la información sea veraz, respetuosa y de buena fuente, pensando que toda persona autista es diferente y por lo tanto cada una es un mundo distinto. Maravilloso. La verdad es que sabíamos que Ailín nos iba a siempre, Ailín es tan elocuente y precisa, más aún es tan valioso escucharte, Ailín, desde tu condición, ¿cierto? Pero qué importante lo que dice Ailín, porque lo que Ailín nos acaba de transmitir, que en el fondo tiene que ver con su percepción, ¿cierto? Desde su condición, es algo que se ha estudiado. Y saben que la Organización de Investigación sobre Autismo, que está ubicada en Arlington, en Estados Unidos, en enero del año 2020, ya señalaba que según la Organización de la Defensa de los Medios de Comunicación, GLAAD, que se llama, que tiene que ver con diversidad, lo que recién nos explicaba Danilo, señalaba que el número de personajes habituales en la programación de televisión de personas en situación de discapacidad o con alguna condición ha aumentado más de 1% en el último año. Y de esa manera era positivo, por ejemplo, los mismos ejemplos que citaba Eileen, la serie Atypical, Good Doctor, The Big Bang Theory, pero dicen, aunque retratar a un personaje con habilidades sabias y espectro autista no es inexacto, solamente están representando alrededor del 10% de las personas en espectro del autismo. Entonces, es muy exacto lo que nos estaba precisando Aileen, porque es algo que de manera muy interesante está siendo estudiado ya recientemente en otros países. Porque además sería muy difícil que se representaran en pocos personajes a toda la tremenda variedad que podemos encontrar en el espectro. Por eso es tan importante dar espacio como a las diversidades. A ver, para irnos ordenando con esta conversación que ya está muy interesante, ¿les parece que hagamos un repaso? Porque estamos presentando esta alianza nueva, ¿cierto?, entre la Fundación FUAN y el Colegio de Periodistas de Chile, a propósito de un material, una guía con orientaciones sobre cómo escribir y hablar sobre autismo en medios de comunicación, que la tenemos publicada en la página web de fuan.cl, que ya la compartió en su sitio web también el Colegio de Periodistas y en sus redes sociales, pero que ahora, ¿cierto, Danilo? En base a un compromiso que acá Danilo lo va a hacer público, se va a hacer llegar a todos los periodistas colegiados de Chile. Y como una segunda etapa, nosotros como Fundación FUAN le vamos a realizar un taller gratuito
a periodistas y trabajadores de las comunicaciones de Chile que lo quieran realizar sobre esta misma temática que estamos hablando ahora. ¿Les parece si mostramos un poco la guía? Manu, ¿me ayudas? ¿Puedo compartir pantalla? Vamos a mostrar un poco la guía para que las personas que nos están acompañando en esta transmisión conozcan el material del que estamos hablando. Lo podemos leer brevemente. Lo concebimos como un material de lectura fácil, pequeño en términos de extensión, ¿cierto? Para que pudiese ser consultado de manera rápida. Muchas veces los periodistas, cuando yo también soy de profesión periodista, entonces cuando estamos trabajando, a veces siempre estamos contrarreloj, apurados, corriendo tras la noticia. Entonces, a veces necesitamos consultar rápidamente una fuente que nos permita tener un uso correcto o hacer una cita correcta, ¿cierto? Manu, tú me dices sí, perfecto. Entonces vamos a compartir. Vamos a compartir acá. Me dicen si se está viendo ya lo que estamos aquí. ¿Ya la están viendo? Perfecto. Yo quería mostrar la otra página, pero bueno, vámonos con esta. Esta es la segunda y tercera hoja de este documento, en que primeramente hablábamos un poco del lenguaje. Acá también hablamos de contenido, imagen, un poco de contexto, a propósito de que sea no solamente una pincelada para que los periodistas entiendan de qué manera sería ideal abordar. Aquí se expresa muy bien lo que decía Aileen, ¿cierto? A propósito de que en términos de contenido, lo ideal es contar con opiniones de personas en el espectro autista. Muchas veces se terceriza la opinión de personas autistas y eso plantea una complejidad, incluso desde la perspectiva de derechos humanos. Aquí no podemos estar suplantando, ¿cierto? O haciéndonos cargo o ficcionando lo que pudiese ser eventualmente la opinión de una persona en la condición, sino que al revés. Lo ideal es poder tener debidamente expresada la voz autista. Considerar, ojalá incluso también la opinión de organizaciones que les representan. Realizar divulgación responsable del autismo con datos basados en evidencia y en la ética. Considerar el enfoque de derechos humanos, de género, inclusive de diversidad sexual en la comunicación sobre autismo. Porque, así como señalaba Aileen, dentro del espectro podemos encontrar a su vez una infinidad de expresiones, todas distintas, y ojalá, dependiendo del ámbito temático en que estemos hablando, poder tener eso debidamente representado. Y cuando hablamos de hacer una divulgación responsable, aquí hay algo que viene de base, ¿cierto? El autismo no es una enfermedad, el autismo es una condición. Y desde ahí tiene que ser como la gran premisa también para empezar a comunicar en relación al autismo. En términos de imagen también, porque acá cuando hablamos de comunicaciones y en periodismo podemos pensar en cosas que se representan a través del audiovisual, en televisión, ¿cierto? O a través del audio, en radio, o en imagen fotográfica en periodismo de prensa escrita o de medios electrónicos. En términos de imagen, vincularlo a una condición que quede claro que hace parte de todo un ciclo vital. Muy bien decía Eileen, muchas veces las representaciones del autismo están centradas en niñez, y el autismo es una condición que acompaña todos los ciclos vitales, todo el ámbito del ciclo vital de una persona. Eso también hay que comprender que cada persona autista eventualmente pudiese tener acceso, derecho a su diagnóstico o conocer su diagnóstico en una etapa diferente de la vida. Entonces también en qué minuto entramos en contacto con todo este universo autista puede ser algo diferente dependiendo del rango etario en que nos encontremos. O sea, tener conciencia también de esos factores pudiese aportar a esta referencia en imagen que pudiésemos hacer del autismo. Es positivo comunicar una imagen autista cercana a la realidad, ¿cierto? Considerando todos sus diferentes matices. Acá eso nos puede poner frente a intereses profundos, a pasiones, a talentos y a cualquier posibilidad expresiva. También lo hemos dicho en muchas instancias acá en la Fundación Juan, finalmente todo lo que hacemos como seres humanos, todo comunica. Entonces, qué interesante también es poder enfocarlo desde esa perspectiva. Y por tanto, entonces no es recomendable, lo que decía Aileen, replicar estereotipos del autismo que muestran a personas aisladas de su entorno, que es algo a lo que aportó mucho en la industria cinematográfica, incluso en algún tiempo, ¿cierto? Muchas veces hay personas que citan como gran ejemplo la película Rain Man. ¿Se acuerdan de esa película? Los que somos más antiguos van a saber. Y como un poco de contexto, entendernos que toda sociedad es neurodiversa, la ciudadanía autista tiene derecho a ser valorada en dignidad,
y como sociedad debemos brindar los apoyos que sean necesarios para cada caso y realizar ajustes mínimos y necesarios con tal de promover participación en las comunidades y su ejercicio pleno de ciudadanía. Aquí hay algo muy importante, porque cada vez que se pone un titular, voy a dejar de compartir pantalla, Manu, porque creo que ya es suficiente recordar que este documento está disponible en la página web de FUAN.cl, en las redes sociales de FUAN y también en el sitio web del Colegio de Periodistas y en las redes sociales también del Colegio de Periodistas. Qué importante es señalar esto porque muchas veces cuando se hacen los titulares y se cae en el error de hablar del autismo como una enfermedad, por ejemplo, o como algo que se sufre o que se padece, estamos apuntando a una perspectiva patologizante. Estamos diciendo, connotando que hay un problema en torno al autismo. Y resulta que la realidad es que en torno al autismo no existe un problema. El autismo es una condición y somos nosotros como sociedad que debemos brindar el mejor escenario, ¿cierto? Con las mejores herramientas para el máximo desarrollo de talentos y de todas las posibilidades de una persona autista. ¿Por qué? Porque como sociedad debemos nutrirnos de esta diversidad que nos enriquece. Y de esa manera, respetuosa y conjunta, dar pasos y avanzar como sociedad. Ya, yo me voy a silenciar un poco porque ese era como el contexto para presentar la guía, que este gran documento que nos va a permitir empezar a articular esta alianza de trabajo con el Colegio de Periodistas. Pero Danilo, tú cuéntanos un poco más porque finalmente hay una cosa muy interesante desde la teoría de la acción comunicativa, ¿cierto? De cuánto va aportando todo lo que desde la prensa, desde los medios de comunicación masivos se le va diciendo a la sociedad. Tú algo mencionabas al principio, de que incluso cómo vamos incidiendo en la construcción de realidad en las mentes de la niñez, ¿cierto? ¿Cómo ahí ustedes lo están trabajando también de Colegio de Periodistas? ¿Qué énfasis quieren darle de aquí en adelante, justamente reforzando un poco lo que estabas diciendo al inicio? Sí, bueno, esto es un trabajo lento porque es un cambio cultural, es muy importante decirlo, porque además, como los medios de comunicación no son una isla, sino que están vinculados precisamente a un estado, a un lugar que tiene políticas públicas, como lo decía yo al principio, mirás siempre como desde una cúpula y no pensado como que ha habido cierto, por decirlo entre comillas, cierto desprecio a la ciudadanía que no puede tomar opinión y que no puede tomar decisiones también. Entonces, los medios de comunicación también han estado como en esa estructura. Ha costado un montón, por ejemplo, levantar el tema que lo levantó el Colegio de Periodistas hace un par de años atrás, por ejemplo, prensa no sexista. Hablar de prensa, que no terminar con esos titulares, y de a poco se ha ido avanzando en eso. Creo que hay que reconocer ese cambio también desde las propias líneas editoriales, de los propios periodistas. Hay un ejercicio muy importante que nosotros queremos hacer con las escuelas de periodismo, donde se están formando nuestros colegas en el fondo, porque ahí hay un proceso formativo distinto, están mirando el periodismo desde otro lugar, con este concepto que es fundamental, que yo decía, el tema de la dignidad, el tema de cómo se coloca, cómo se muestra el otro en un medio de comunicación. Y ahí yo creo que hay un elemento fundamental que, escuchando tu reflexión un poco y la misma guía que se está presentando hoy día, creo que el rol de los medios de comunicación también tiene que ser un rol educativo, no solamente informativo. Nosotros, en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, desde Lupla TV, haciendo hartas series vinculadas, hicimos una serie coordinada con la doctora Valeria Rojas, precisamente, que se llamaba Casatea, donde mostrábamos el mundo de los niños y niñas en este Está caso. disponible en el canal de YouTube de la Fundación Juan. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí hicimos ese proyecto que además lo interesante que los medios de comunicación hoy día tienen que trabajar de manera colaborativa también. Cuando se diseñan materiales audiovisuales, tienen que estar diseñados y pensados precisamente en este caso, con las fundaciones o con los expertos. Si no, los medios de comunicación interpretan ciertas realidades, como decía la Gaby, y uno empieza inmediatamente, por su estructura, por su condición, empieza a generar estos estereotipos, muchas veces no con mala intención, sino porque efectivamente están incorporados en nuestro bagaje cultural, digámoslo así. Entonces, cuando uno hace este trabajo coordinado, ahora estamos haciendo otro proyecto que se llama Alquimista, que está focalizado en niños y niñas también, diverso, digámoslo así, y terminamos el proyecto donde Gaby nos acompañó también en su minuto con su bello hijo Con mi tropa. en el proyecto, claro, con tu tropa,
en el programa Creadoras, pero hicimos anteriormente Saberes Inclusivos. Entonces hemos estado trabajando un poco en esa mirada y también reinterpretando esto, porque uno va cambiando su discurso. Por ejemplo, a mí no me gusta hablar de inclusión en el sentido de que la inclusión siempre termina sometiendo alguien termina siendo sometido por otro en el fondo, como que alguien decide incluirte en el fondo. Pero bueno, son conceptos que uno va abordando y va interpretando también y los va construyendo. Creo que esto es un proceso de construcción permanente. Ahora, finalmente, yo creo que, o minorías también, cuando se habla de minorías, las minorías siempre son asimiladas por la mayoría y eso en el fondo, eso significa muchas veces quitar la voz, silenciar, invisibilizar, y creo que hay que cambiar también muchas veces nuestro propio lenguaje, y no solamente son los lenguajes que lo que uno cambia, sino que tiene que cambiar nuestras prácticas periodísticas en los lugares donde estemos. Si estamos en la televisión, si estamos en la prensa, creo que son elementos que hay que ir incorporando. Y yo creo que es importante también, es muy interesante cuando hablamos de que cuando se hable de autismo siempre esté focalizado primero en nuestro estereotipo, pero además en base a información científica, información que efectivamente permita validar, pero también creo que es muy importante lo que yo señalaba al principio. Creo que efectivamente no solamente uno tiene que ser una fuente en una nota informativa, sino que también tenemos que promover espacios de comunicación donde toda la ciudadanía, digámoslo así, distintamente de su condición, distintas de sus diversidades, esté presente en la elaboración de materiales de comunicación, en el fondo, como que sean, nosotros creemos que tiene que haber un rol mucho más activo de la ciudadanía. Y por eso que yo cuando hablaba estamos haciendo, por ejemplo, vamos a hacer una campaña con la Defensoría de la Niñez, donde estamos preguntándole a los niños y niñas adolescentes cómo ellos se ven en los medios de comunicación. Pero la tenemos que hacer con ellos y con ellas, no la podemos hacer nosotros desde nuestra condición, desde el adultocentrismo, desde nuestra condición, sino que hay que hacer un ejercicio mayor. Eso requiere tiempo, requiere un cambio cultural, pero además también mucha disposición precisamente para que los medios de comunicación se coloquen al servicio directamente, sean como una especie de una herramienta para que otro y otro hablen, y eso es lo que se necesita. Y ahí cuando uno logra captar eso, logra efectivamente lograr algo que es más genuino en el fondo, que las propias comunidades y los territorios hablen, y que los medios de comunicación tienen ese rol, mostrar esa diversidad de voces, y eso es lo que por lo menos creo que uno debería incentivar permanentemente. Eso que señala Danilo, que está tan vinculado a lo que nos dijo hace un rato también Ailín, también es algo que se ha señalado de manera muy interesante y reciente en marzo y en julio del año 2020 en Inglaterra, en el centro de Place for Children with Autism. O sea, es un centro de estudio, con niños autistas. Ellos les señalan que la representación en los medios de comunicación es un tema candente para una variedad de identidades. Las minorías históricamente marginadas y desfavorecidas del mundo buscan representaciones respetuosas y precisas de sí mismas en los medios de comunicación que a su vez consumen. Entonces, es así de importante, porque finalmente estamos viendo también espejos de nuestra realidad, ¿cierto? Es ese mundo que estamos habitando en el día a día. Además señalan, sería de gran ayuda si los periodistas tuvieran un mayor conocimiento sobre autismo. Esto no requiere un enorme volumen de investigación, sino más bien la asimilación de algunos hechos claves. Entre los hechos más importantes que los medios deben considerar es que las personas autistas de alto funcionamiento, por ejemplo, pueden poseer o no una inteligencia notablemente alta, lo que nos señalaba Ailín hace un rato, ¿cierto? Se enfrentan a grandes obstáculos para vivir una vida cómoda y lograr éxito en la vida. Las expectativas puestas sobre las personas en el espectro del autismo también pueden ser difíciles, y eso también es algo que Ailín a veces nos ha explicado. Es absolutamente vital que las tergiversaciones del autismo no estén arraigadas, menos aún a una edad temprana. Ahí vamos al punto que nos señalaba Danilo, ¿cierto? El énfasis de trabajo, por ejemplo, para los cambios culturales con la niñez. Esto podría afectar la forma en que los niños, las niñas, ven y perciben a otros. La solución, dice este centro en Inglaterra, seguir hablando de los hechos, en el sentido de que seamos precisos, ¿cierto? Respetuosos y adecuados para hablar y referirnos al autismo. Pero para seguir avanzando en esta conversación, Ailín, te quería preguntar si es que te ha tocado ver o escuchar noticias en que consideras que se esté hablando de manera incorrecta
sobre autismo. ¿A ti te ha tocado? ¿Has pillado algunos titulares así? Sí, la verdad es que sí. He podido observar más de alguna noticia que está escrita de manera incorrecta. El mismo caso que habías mencionado recientemente, Elon Musk, que es el físico e inventor, que hace poco se dio la noticia de que era autista. Y como también mencionaste, en varios titulares salía padece, sufre, enfermedad. Incluso también buscando otras informaciones en la red, estoy hablando más allá del ámbito de periodismo, mencionan que es una enfermedad, que tiene cura, que lo producen las vacunas. No son pocas las veces que me he encontrado con esa información. Y la verdad es que todas estas noticias lo que ocupan es un lenguaje desinformado y mal usado. Por ejemplo, ya sabemos, el autismo no se padece, no se sufre, y son estas mismas noticias que después se terminan masificando, que empiezan a crearse mitos sobre el autismo y después es muy difícil erradicar. Por eso vemos, de hecho, los estereotipos. Muchos estereotipos pueden terminar siendo erróneos en el sentido de que no todos los autistas son así, pero hasta ahora esos estereotipos han sido muy difíciles de eliminar. Justamente, Danilo, lo que señala Eileen, ¿hay un riesgo entonces respecto del rol de los medios de comunicación o del trabajo de los trabajadores de las comunicaciones en términos de lo que pueden provocar al desinformar? Finalmente, cuando hablamos de derecho a la comunicación, derecho a la información, hablamos del derecho a una información adecuada, basada en la verdad, ¿cierto? ¿Cómo lo están trabajando ustedes también eso desde el Colegio de Periodistas? Sí, es bueno, como tú decías, bueno, la prensa o los medios de comunicación, el audiovisual, no es el espejo directamente de la realidad, pero es una interpretación de esa realidad. Por lo tanto, lo que termina pasando es construyendo cierto imaginario, ciertos comportamientos. O sea, el rol de los medios de comunicación es fundamental. O sea, no hay ninguna democracia sana o sea, cualquier democracia sana debe aspirar a tener la mayor cantidad, tener medios de comunicación lo más pluralista posible. Y eso es lo que pasa un poco en Chile, porque ahí hay una discusión más política, pero que en Chile no tenemos un marco regulatorio, tenemos una televisión muy mala, una televisión que reproduce estereotipos constantemente, o los medios de comunicación. Hay una sola mirada del mundo en los medios de comunicación, demasiado, desde un lugar centralista absolutamente. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es, como dices tú, tener una prensa veraz, oportuna, un periodismo de investigación serio, metodológico y sobre todo con ética. Creo que eso es fundamental, el elemento que a veces, muchas veces se pierde. Y lo vimos, por ejemplo, en casos muy puntuales con las últimas informaciones sobre violencia sobre niños y niñas en este caso. El caso de Tomás, por ejemplo, que fue súper complejo, cómo se filtraron informes. O sea, ahí hay un elemento ético. Hay líneas editoriales que uno las comprende, las entiende, pero hay un elemento ético. Entonces hay que trabajar precisamente para abrir el abanico, es decir, necesitamos pluralidad de contenido, diversidad de voces, que todos estén representados. Parece que tú lo decías, Gaby, es muy importante que uno se sienta representado en los medios de comunicación, porque son tu reflejo en el fondo, es como que ahí hay un lugar, y eso también va moldeando comportamiento, va moldeando ciertas situaciones, lo decía muy bien Aileen, cuando uno empieza a ver ciertos comportamientos en la televisión, construye esos estereotipos. Entonces es muy difícil después romper ese estereotipo. Entonces el rol Claro. de los medios de comunicación es muy, muy importante, pero necesitamos esos medios, obviamente, de una lógica pluralista, y yo vuelvo a insistir, creo que es fundamental el nuevo sistema de medios, que también habla del derecho a la información y el derecho a la comunicación, entiende también que la ciudadanía y todos los actores y actrices de la ciudadanía deben ser parte activa de estos medios de comunicación. Activa, porque no hay ninguna posibilidad de que de sentirnos representados en los medios de comunicación si solo somos buscados o utilizados cuando se necesita como fuente. Y ahí hay un elemento importante que tiene, creo que, los medios de comunicación en Chile. Entonces Claro, falta pensar, imaginar otros espacios de comunicación distintos donde se incorpore esta voz. totalmente de acuerdo. O como cuando en muchas ocasiones hablamos de autismo o nos enteramos de grandes noticias a nivel nacional, cuando ese hecho noticioso tiene relación con algo negativo
con una tragedia, con algo que se denuncia, y eso también es algo que tenemos que avanzar en trabajar como sociedad, porque muchas veces nos hace también escuchar noticias, hechos noticiosos positivos que tienen que ver con lo que dice Danilo, con cómo está la ciudadanía autista en este caso, que es el tema que nos convoca hoy día, cómo la ciudadanía autista está aportando positivamente a construir desde diversas trincheras, ¿cierto? A cómo debemos seguir avanzando como sociedad. Vamos, Manu, para seguir avanzando vamos a mostrar un par de ejemplos que tenemos con unas fotografías de unos Solo Gaby puede Danilo, plantear por algo favor. muy chiquitito, que ahí yo me quedo con el caso, por ejemplo, que hizo CNN en algún minuto con la Mónica Rincón, que levantó precisamente una línea de trabajo en el canal, pero fue precisamente porque ella estaba involucrada desde el punto de vista de su historia familiar. Entonces, es súper interesante su trabajo, pero esto tiene que ser parte de las líneas editoriales. No puede ser una experiencia porque a alguien le tocó, en el fondo me refiero que es parte de este mundo, de esta comunidad, en este caso, esta ciudadanía autista, como se le llama. Entonces, no puede ser que ese sea solamente el motivo para poder hablar de estos temas en televisión. Tienen que ser parte de la línea editorial permanente, no solamente en materia de personas autistas o ciudadanía autista, sino que también de otras diversidades, como lo hablábamos, justamente. El tema de género, la presencia de pueblo originario, la presencia de los niños y niñas y adolescentes que no se muestran desde un lugar como sujetos de derecho en el fondo, se muestran siempre desde el lugar de la victimización o muchas veces la criminalización de la propia juventud en este caso, lo vimos desde el 18 de octubre, eran los jóvenes de primera línea, una criminalización permanente, o muchas veces la victimización cuando se le pone música, todos esos elementos que alteran de alguna manera esa propia realidad que se quiere construir. La música es un elemento que siempre genera pena o genera una sensación incómoda, lastimera, y eso se tiene que borrar definitivamente. Hay una mala práctica y está la idea de la espectacularización de la información. Claro, el espectáculo informativo. El espectáculo informativo. Y eso es algo que es difícil de cambiar, pero tenemos que avanzar hacia allá. Creo que ese es el camino. Yo creo que lo vamos a ir haciendo, aparte que es súper interesante un fenómeno que se ha estado dando cada vez con más fuerza estos últimos años, que es el fenómeno en el que está liderando nuestra querida Aileen, que es un orgullo y un privilegio tenerla como parte del equipo de la Fundación FUAN, en que cada vez las vemos con una participación más activa y con mayor incidencia. La misma Aileen, que aparte de su trabajo, su rol como estudiante universitaria, ella además tiene un rol sumamente importante en el diplomado de autismo, por ejemplo, en la Universidad del Paraíso, y ahí vemos cómo la ciudadanía autista, en la medida que participa activamente, aporta con acciones que van siendo transformadoras. Y aquí, conectando con lo que decía Danilo, en comunicaciones transitamos entre el mundo y el mundo de la vida, y finalmente eso es lo que tiene que estar bien reflejado en las comunicaciones. Pero bueno, y vamos a avanzar un poquito, Manu, podemos compartir unas imágenes de unos titulares, como para tener vamos a mostrar solo un par de ejemplos. Manu, tú me dices si podemos compartir pantalla, perfecto. Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo, esto hace pocos días generó este que está acá, ¿lo ven? ¿Se ve bien? Perfecto. Un titular de una radio en España que generó un poco de debate por Twitter, de unos jugadores, yo sé poco de fútbol, así que nos van a perdonar la audiencia futbolera, pero dicen Dugarry, a propósito de algo relacionado con el jugador Messi, Griezmann tiene miedo a un chaval que mide 1,50 y es medio autista. Bueno, no hay que saber mucho de fútbol para comprender que el titular no está bien enfocado, en el sentido de que, ¿qué es esto de medio autista? O sea, aquí vamos a hablar de esta cosa terrible que aún existe en la sociedad. A mí de repente todavía me ha tocado escuchar de algunas personas como hablar de algo que está desconectado y usar como sinónimo de eso en la palabra autista. Es algo que aún culturalmente está arraigado en cierto sector de la sociedad, ¿cierto? Y se sigue utilizando. Bueno, ese titular generó, vamos a mostrar otro, que generó, este lo usó acá en Chile. A ver. Este que está acá, lo están viendo, ¿cierto? El de la tercera. Lo que señalaba Aileen, ¿cómo es el síndrome de Asperger? El trastorno que padece Elon Musk. Entonces, no, ser autista es algo que no se padece, que es algo que
que señalamos claramente, lo vamos a mostrar una vez más. Espérense, voy a mostrar aquí, voy a abrir acá lo tengo. La primera página que me faltó mostrar hace un momento, acá está. ¿La ven bien? Aquí está la primera página de la guía de orientaciones para hablar y escribir sobre autismo, que es la primera parte que habla sobre el lenguaje. El autismo es una condición. Cada persona que presenta esta condición es un universo de características diferentes. Por eso hablamos de espectro del autismo. El autismo no es una enfermedad ni una afección. No se padece, no se sufre. La Organización Mundial de la Salud lo define como trastorno de espectro del autismo, TEA. Actualmente, diversas voces autistas han señalado de manera pública sentirse más identificados con las siglas EA, espectro autista, o CA, condición de espectro del autismo. Referirse a la ciudadanía autista como personas en el espectro, personas CA o EA, estudiantes autistas, personas que presentan la condición de espectro del autismo, entre otras excepciones. Eso debe ser lo más adecuado, ¿cierto? Ese hacía parte de la primera página de esta guía que hicimos pública. Bueno, esta fue un documento que cuando lo elaboramos en la Fundación FUAN, inmediatamente le pedimos valiosa opinión a nuestra Eileen para saber si estábamos siendo adecuadas. Y a la Eileen también le queríamos preguntar, Eileen, si tú crees que va a ser importante que periodistas puedan aprender más sobre autismo a propósito del taller que vamos a realizar. A todo esto lo vamos a hacer junto con la doctora Valeria Rojas. Pasamos el dato porque la doctora Valeria Rojas es lo más. Ídola. Ídola, ¿cierto? Quienes la conocen saben por qué es tan ídola, no, pero ella es una doctora, una médica de vasta trayectoria, con mucha experticia, mucha experiencia, mucho conocimiento en autismo, así que realmente es un privilegio que ella también nos va a acompañar en este taller. Pero Aileen, querida, ¿tú crees que pudiese ser un aporte que periodistas puedan participar de esto y que conozcan algo más de autismo? Porque difícilmente en sus carreras de pregrado les van a haber enseñado sobre condiciones o sobre neurodiversidad, ¿cierto? La verdad, pienso que es algo fundamental y necesario, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. No estoy hablando solamente en un ámbito de que la universidad es algo cada vez más expandido, que cada vez se habla más y que se ve más, porque ya cada vez hay menos gente escondiendo sus condiciones, sino porque también estamos en plena época digital. Mucha información llega en formato digital, llega a través del celular, la televisión, todo eso es algo masivo. Y los medios, como nos damos cuenta, influyen a nivel mundial. Por lo cual es ideal que todo lo que es el universo del periodismo maneje la información de manera veraz y confiable, que se busque la información confiable para que así no se generen estereotipos, sino que se puedan romper estos estereotipos. De hecho, a mí me gustaría destacar algo respecto a todo esto. Con el lenguaje que nosotros utilizamos, podemos perfectamente crear puentes, pero también podemos crear muros. Y es por eso, por lo que es tan importante que la información que se utilice en cualquier medio sea veraz, respetuosa y por sobre todo confiable. Danilo Humada, ¿qué opinas tú de las elocuentes palabras de la Eileen? Es que me gustó mucho esta idea de que el lenguaje puede construir, abrir fronteras o puede cerrar también otras. ¿Cierto? Y creo que eso es muy importante. Puentes o muros, nos decía Eileen. Exacto. Sí. O sea, es que el rol de la comunicación y del periodismo tiene que ser ese en realidad. Pues tiene que tratar de estar en sintonía un poco con estos nuevos tiempos. O sea, la cantidad de información que nos llega todos los días. Tiene que haber a veces el periodismo es así de rápido, como que uno de repente entra a un diario y tiene que sacar 3 notas en el día, pero por eso es que tiene que estar incorporado. A nosotros nos parece muy importante estas líneas formativas en las escuelas de periodismo. Muchas veces las escuelas de periodismo no alcanzan a abordar. Y cuando hoy día nosotros podemos decir que hemos ido avanzando en un lenguaje con una prensa menos sexista como la que era hace 10 años atrás, hay que mirar la prensa hace 10 años atrás, menos sexista, hoy día hay cosas que no se toleran porque además los medios de comunicación van avanzando en medida que las sociedades también avanzan. Entonces hay elementos que hace 10 años atrás eran permitidos en la televisión, o eran permitidos en los diarios, y hoy día no se permiten. Hoy día hay
se ha levantado muy fuerte el tema. De hecho, nosotros tenemos una comisión de género, pero además está la red de periodistas feministas. Hoy día estamos también trabajando con el mundo migrante, con la red de periodistas migrantes. Cada vez creo que hemos ido avanzando, pero es un tema lento, es un tema de a poco ir avanzando, porque muchas veces además también hay un tema acá que a veces no les gusta un poco que uno los pautee, que les diga, ¿sabe qué? Así tiene que abordar esto, porque también hay un tema también de las mismas líneas editoriales muchas veces, pero creo que es importante en este trabajo pensar que la comunicación se construye colectivamente también. Creo que es importante. Entonces, cuando uno piensa que la comunicación se construye colectivamente y al frente no tengo una fuente, sino que tengo a otra persona distinta a mi persona, creo que se puede construir un lenguaje distinto desde el hacer puro del periodismo, en el fondo. Es como yo veo a esa otra persona que está ahí, al frente, reconociéndola como una persona distinta, no como un igual. Creo que de repente se ha construido esta idea como de, cuando yo decía, esta sociedad es homogénea, es como la lógica de nosotros y nosotras, somos todos iguales, somos todos chilenos, tenemos las mismas casi características, casi que pensamos igual, y eso ha sido un error, porque efectivamente eso no nos permite mirar al otro que está al frente, que es súper distinto a mí, De, en todo plano, tiene otro mundo, otro universo, otros contextos, otra realidad, de, otros sueños, otros claro, traumas, etc. de hecho está súper bien instalado esto de hablar de la opinión pública. Y en términos Claro, de como que comunicaciones, fuera claro. la opinión pública no existe, son las opiniones públicas, diversas, heterogéneas, dinámicas y cambiantes. En cambio, Tal cual. el mundo de, de algunas empresas periodísticas y de la política siempre nos ha invitado a un imaginario, a construir una imagen, ¿cierto?, de una opinión pública única, estable, quieta, ahí pasiva, que solamente recibe mensajes. Y la sociedad no es eso. La sociedad es una cosa dinámica, compuesta por muchos grupos, todos diversos, como dice Danilo y Ailín. Y aquí es tan bonito cómo nos graficó Ailín con su explicación de los muros y los puentes. Bueno, nosotros ahora con esta alianza que estamos haciendo y este trabajo que vamos a empezar a realizar de manera conjunta, vamos a hacer un puente justamente, un puente donde van a ir los mensajes, los datos adecuados, respetuosos, el enfoque de derechos humanos, porque además tenemos que propiciar espacios con herramientas adecuadas para poder escucharnos, aprender, ¿cierto? Y así avanzar a este cambio cultural que nos ha estado detallando Dainilo y Ailín. Chicos, les quería comentar dos cosas más, y a nuestra audiencia también. Lo queríamos mencionar porque justo el día de ayer, Anabel Cornago, que es una gran activista, ella es española pero vive en Alemania, y ella es muy, muy conocida porque tiene un blog que tiene millones y millones de descargas con contenido libre que ella ha compartido, que se llama El sonido de la hierba al crecer. Ella es madre de un hijo autista y hace mucho activismo muy positivo en torno al autismo. Y ella le mandó una carta al diario El País de España, ni más ni menos, estamos hablando del diario El País, un medio de comunicación reconocido internacionalmente, porque en su tribuna Socialismo y Libertad del 17 de mayo se recurrió a un titular que hablaba autismo y la incompetencia del poder central, haciendo un análisis político de una situación actual que hay en España. Anabel levantó una campaña que se llama Basta Ya, ahí está, por un autismo sin mitos ni usos peyorativos. Y le queremos destacar porque ella lo que hizo fue mandar una carta al director de comunicaciones del diario y el director le contestó, acogiendo este llamado de atención a que ya cómo es posible que un medio de comunicación tan importante, ¿cierto?, y con tanta trayectoria, esté replicando este tipo de mal uso del lenguaje actualmente. Entonces es un trabajo permanente, pero que lo queremos hacer, ¿cierto?, desde también desde escenarios posibles de transmisión de conocimiento. Para ya empezar a cerrar, chiquillos, que ya nos quedan 10 minutos, queríamos mostrar un video muy cortito. Manu, ¿tú me ayudas? Dura 1 minuto y medio. Este video que vamos a mostrar es un extracto de una entrevista que se hizo el año pasado a Greta Thunberg. Greta Thunberg es como nuestra Eileen Falk aliaga acá de Chile. Greta es una gran divulgadora también, en este caso sus intereses profundos tienen que ver con la protección del medio ambiente, pero ella también es una gran divulgadora de su condición autista. Y es muy interesante cómo ella ha ido hablando de estos medios de comunicación. Y acá tenemos un caso positivo de un medio de comunicación donde hay un periodista que se enfrente a ella como entrevistada, pero a su vez como fuente, y donde le piden que se refiera a este tema, pero se hace de una manera adecuada, respetuosa, y es muy interesante ver también cómo Greta puede expresar, ¿cierto?, desde su voz autista, su percepción de este tema.
Manu, tú me dices, ok, y lo podemos compartir. Entonces, aquí le vamos a poner play. Can I ask you, this is quite a personal question. To what extent do you think your autism has enabled you to be the champion of this issue that you are? I think very much, because, I mean, simply it makes me different from the rest. It makes me see the world in a different view. And if I do something, if I'm committed to something, I go all in. Many people seem to be able to see the climate crisis and say like, yeah, it's really important, and then just go on with their everyday lives. And I cannot do that. I tried to join organizations and to become active, like in different movements. I was thinking about things I could do to change things. But honestly, that didn't work, because I just hated making small talk and constantly being around so many people, socializing. So then I decided, well, I might just do something myself then. And then I decided to school strike, and that I did myself. That is also one of the reasons to why I'm so open about my autism, because many people with autism are seen as like they are weak, and autism is a weakness, but it doesn't have to be. Under the wrong circumstances, it can add a lot of stress and lots of difficulties, but under the right circumstances, it can actually be a gift. It doesn't have to be a burden. It can also be a superpower. Bueno, ahí teníamos a Greta Thunberg. Este extracto de esta entrevista estaba subtitulada al español, la entrevista, así que por eso no tuvimos en pantalla por este minuto y medio a nuestra querida Andrea. Pero nos gusta mostrarlo como un ejemplo en positivo. Aquí pasan muchas cosas. Hay un periodista que aparentemente tiene conocimiento, ¿cierto? Y prepara muy bien su pregunta e interpela a su entrevistada de manera muy adecuada. Como decimos en periodismo, le da el pase y se lo da muy bien, porque Greta después se puede explayar muy bien de esto, y a su vez es muy interesante escucharle a ella señalar esto justamente, que resume un poco todo lo que veníamos hablando. Bajo las circunstancias adecuadas, dice Greta, mi autismo no tiene por qué ser una carga, puede ser incluso un superpoder, en el sentido de que ella, con las mejores herramientas puestas en sus manos, no hay límites, ¿cierto? Y eso es lo que quisiéramos para toda la ciudadanía autista. Chiquillos, ahora tenemos acá los últimos minutos, así que hay muchas personas que mandan mensajes. El lenguaje construye realidad, nos están diciendo, que pareciera que ya incluso queda obsoleto hablar de discapacidad. Estamos como sociedad en este proceso también de ir encontrando los conceptos adecuados para referirnos a toda la diversidad funcional y la neurodiversidad existente en nuestra sociedad. Aileen, para cerrar, ¿estimas que un tratamiento respetuoso del autismo y la neurodivergencia en los medios de comunicación podrían definitivamente ser un aporte para construir una cultura de mayor empatía como sociedad? La verdad es que es necesario un trato respetuoso. Como sociedad necesitamos ser empáticos y respetuosos. Eso de hecho debería ser las bases de la sociedad. ¿Por qué es tan importante un trato respetuoso desde los medios de comunicación? Hago la pregunta. Porque son ellos los que llegan de forma masiva a la sociedad, valga la redundancia. Por lo que yo entiendo, el principal motivo del periodismo es proporcionar a la ciudadanía una información veraz y oportuna. Es por eso que es tan importante que los medios de comunicación y de lenguaje utilicen una información confiable y con un lenguaje correcto. El lenguaje puede construir realidades y sociedades, y en el fondo también construye lo que es el ser humano. Con el lenguaje nosotros podemos bendecir, es decir, decir bien de alguien o de algo, o maldecir, decir mal de algo o de alguien. Por esto es porque es tan importante que el lenguaje de los medios de comunicación sea informado, respetuoso y sin prejuicios. Las personas autistas no somos enfermas, ni incapaces, ni discapacitados. No sufrimos. Queremos que se nos mire con respeto y se nos valore como las personas que somos. Somos personas, y ahí es donde
radica todo nuestro valor. La desinformación sobre autismo crea desconfianza, mitos y afecta nuestra calidad de vida. Totalmente, querida Eileen. Qué fantástico poder escuchar esto de ti. Además, tiene un valor enorme. Danilo, querido Danilo, tus palabras al cierre. Hay muchas personas que siguen mandando felicitaciones, señalan empatía, hay que aprender también desde la empatía. Aquí se refleja la importancia de la inclusión en la educación desde las bases, la importancia de la formación de familias profesionales. La inclusión comienza en la escuela, en compartir con un otro y reconocerlo como legítimo otro. Eso es lo que nos invitaba Humberto Maturana, ¿cierto? El lenguaje, además de construir, regulamos nuestra conducta, la del otro. Bueno, llegan muchos mensajes que tienen que ver justamente con esto. Es algo que muchas veces nos gusta decir en Fundación Juan, quienes nos toca habitar parte del universo autista, hemos descubierto también una posibilidad fantástica para la construcción de la empatía social. Es una gran tarea, Danilo. Bueno, está como todo dicho, creo que la síntesis que hace Eileen es precisa, concreta, es como que me sumo mucho a eso. Creo que también es importante entender que los medios de comunicación somos parte de un eslabón de la sociedad y por lo tanto los medios de comunicación pueden hacer su pega, pero lo que tiene que pasar acá efectivamente es que tiene que haber un cambio cultural, un cambio, el Estado ser pensado de manera distinta. Hoy día vivimos en un ambiente poco propicio para las diversidades con con difícil accesibilidad en algunos casos, con educación diferenciada para pobre y para rico. Todos esos elementos hay que cambiarlos porque efectivamente las sociedades se construyen con todos estos elementos y los medios de comunicación tienen un rol importante, pero también los estados tienen que construir espacios donde todos y todas nos sentamos representados y nos sentamos acogidos, que es el deber fundamental. O sea, es como que se tienen que generar las condiciones para que podamos ser felices. Y esa felicidad cada uno la va a buscar dentro de su propio mundo, de sus propias construcciones, de sus propias historias, pero sí los estados tienen que propiciar esa posibilidad que por lo menos tengamos de poder tratar de ser felices. Y los medios de comunicación tenemos nuestro rol y ahí hay que avanzar, hay que trabajar, por eso es que estamos muy contentos con este trabajo colectivo, con este taller que esperamos con ansias que se pueda entregar con Valeria, con Gaby, con todos los que van a ser parte, con Eileen de este taller, pero además pensando en que son alianzas muy importantes que tenemos que ir reforzando, porque aquí hay un elemento fundamental, y con esto termino, defendemos el periodismo con enfoque en derechos humanos, y ahí coincidimos y casi tenemos la misma línea editorial con la Fundación, reconocemos el mundo de la diversidad, pero también la dignidad por sobre todo, que siempre tiene que estar presente en los medios de comunicación, y ahí vamos a estar trabajando, y el elemento central es la ética periodística. Nuestros colegas, hay un elemento que es fundamental, y la ética periodística está relacionada precisamente en el momento en que hacia mí me toca algo, es cómo me gustaría que me trataran también como ser humano en determinadas situaciones, y ahí está la empatía, la ética, etcétera, que creo que hay que seguir trabajando y potenciando, pero creo que es un buen comienzo y lo interesante es que hay un cambio cultural y los jóvenes que se están formando en las universidades creo que la tienen más clara que nosotros que estamos ya, somos de una generación. Aileen la tiene súper clara. No, Aileen Han la llegado tiene mensajes clarísima, aquí de clarísima, felicitaciones. pero lo que están Genial, Aileen, qué estudiando, claridad. sí. Sí, de todas maneras, grande Aileen, tremenda Aileen, qué claridad, qué elocuencia de Aileen. Ya es tiempo que se valide a las personas que están en el espectro sin necesidad de etiquetarlas. Las voces autistas necesitan ser escuchadas y dignificadas. Bueno, para ir cerrando solamente, también información reciente que anduvimos investigando, de Canadá, en este caso, un centro de guías y programas de análisis de comportamiento en Canadá el 2020 señalaba algunas consecuencias positivas de representar con precisión a personas de todo el espectro, que pudiesen incluir, por ejemplo, la promoción de la integración y la aceptación, educar a otros sobre neurodiversidad, permitir que muchas personas, en este caso autistas, se vean a sí mismas en personajes, por ejemplo, de ficción o de la vida real, todo lo que hablamos hoy día, ¿cierto? Y mostrar lo que pueden hacer personas autistas. Y eso es fantástico porque cuando vemos eso, realmente nos conectamos con acciones que pueden ser transformadoras. Hay algo también que decimos en la Fundación Juan, desde la equidad, desde la igualdad, pero también en el reconocimiento de la diversidad, fortalecemos la democracia. Así es que, y en eso también las comunicaciones tienen un rol importantísimo. Cómo cuidamos y hacemos que crezca y se fortalezca esta democracia en el reconocimiento, ¿cierto?, de toda nuestra neurodiversidad
sobre la base de la dignidad y la empatía social. Así que vamos a ya cerrar este interesante conversatorio. Con esto damos el inicio formal a esta alianza de trabajo. Es un escenario distinto, inédito, nuevo, pero muy desafiante, muy bonito. Tenemos la certeza de que vamos a obtener resultados muy interesantes. Muchísimas gracias, querida Andrea, que has estado ahí con mucha energía, como siempre, acompañándonos con lengua de señas durante todo este conversatorio. Manu Marambio, que estás en los controles. Querido Danilo Ahumada, muchísimas gracias por estar aquí, por hacerte parte, por el compromiso, por tu entrega también. Querida Eileen, tus palabras elocuentes, como siempre, haciendo eco en las convicciones de tantas personas. Así que muchísimas gracias por eso también. No sé si quieren decir el último chao. No, yo le quiero dar muchas gracias a todos los presentes, todas y todos los que han estado escuchando en esta noche, señor. Perdón. Gracias a todos. A ti, Gaby, también. A Danilo también por estar presente aquí. Gracias también a Andrea ahí en el lenguaje de señas. Y a Manuel también, que estuvo ahí atrás, en los controles. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, entonces. Muchísimas gracias, querida Eileen, Danilo, otra vez. Muchísimas gracias. Abrazos para todo el mundo. Gracias, abrazo. Que nos sigan con atención en nuestras redes sociales, en el sitio web de Juan, en el sitio web del Colegio de Periodistas. Vamos a ir informando. Por supuesto que todas las acciones que vamos a realizar van a ser gratuitas y de libre descarga. Sigue avanzando con fuerza esta revolución neurodiversa. Así que nos seguimos encontrando muy pronto en más instancias acá en la Fundación Juan. Abrazos grandes para todos. Muchas gracias. Chao, abrazo.